Buenos días, 8 de la mañana, en la fotografía que ayer nos mostraba Irán, más de 200 misiles balísticos lanzados contra Israel. En la primera vez en la que estos misiles encuentran objetivos, es la primera vez que estos ataques, aunque Estados Unidos los ha calificado de ineficaces, han encontrado ya objetivos, sobre todo militares. Israel acaba de contestar con lo que va a hacer en los próximos días. Ahora veremos a Netanyahu, pero ojo, porque lo que está diciendo Israel esta mañana es que va a lanzar una importante represalia. Una importante represalia, en palabras textuales del comunicado. Importante represalia ¿contra qué? Contra infraestructuras petroleras de Irán. Lo está diciendo Axios a esta mañana, citado por Reuters. Importante represalia en los próximos días contra infraestructuras petrolíferas de Irán. El petróleo, que ayer llegó a subir más de un 5%, hoy sube en el entorno del 1%. Estas son las imágenes del ataque de ayer que vivimos en directo con Sergio Fernández aquí en Negocios Televisión, que estuvimos en directo, en especial directo, desde prácticamente las 6 de la tarde con Sergio hasta las 10 de la noche, dándoles todo el detalle de lo que estaba sucediendo después de ver estas imágenes en Israel. La clave fundamental esta mañana es la respuesta. Será en los próximos días, será importante, según dice Israel, y atacará entornos petrolíferos de Irán. Ayer, Netanyahu, anoche, a última hora del día aquí en Europa, daba la respuesta a lo que había sucedido. Escuchemos a Netanyahu. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה. היום יותר מתמיד, כוחות האור בעולם חייבים להתאחד ולפעול יחד נגד משטר האייתולות החשוך שהוא מקור הטרור והרוע באזורנו. עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר, בין העריצות לחופש, בין הברכה לקללה. בערב ראש השנה אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ישראל בתנופה, בציר הרשע בנסיגה. נעשה כל מה שצריך כדי להמשיך מגמה זו, להשיג את כל מטרות המלחמה, ובראשם החזרת כל חטופינו, ולהבטיח את קיומנו ועתידנו. Del directo de Tel Aviv, 8:03 de la mañana, les decía el entorno del 1%, eso ha quedado ya en el pasado. El petróleo, el West Texas, vuela ya al 2% hacia arriba, mientras el crudo Brent está por encima ya del 1,5%. Es la imagen del directo de Tel Aviv. Amanece Israel con la vista puesta en el movimiento hacia la represalia, en el movimiento hacia la respuesta de Israel a Irán. Es la imagen de Tel Aviv el día después de ver cómo las sirenas saltaban prácticamente en todo Israel, viendo cómo el ataque de Irán sí comportaba un movimiento de llegada e incluso de amenaza a gran parte del país. 8:04 de la mañana, el petróleo es protagonista, el oro es protagonista. La clave fundamental es que el mundo entra en una etapa, en una nueva fase. Estábamos en un mundo en guerra que va caminando ya no a conflictos locales, sino a un conflicto más generalizado. Parecía que Irán lleva 2 meses diciendo que prácticamente responderé, no iba a responder. Ayer Irán respondió. Y hay un elemento fundamental que sale ya a la vista de todo el mundo. Estados Unidos y su poder de disuasión
va cayendo, va diluyéndose, su fuerza solo empieza a estar en Oriente Próximo alrededor de la cantidad de militares y de buques que pueden destruir misiles. Pero la diplomacia, la influencia diplomática se va perdiendo, lo que nos va anticipando un cambio de régimen alrededor de esa posición de Occidente que lleva prácticamente 500 años marcando el camino, primero con colonización, luego con el movimiento alrededor de la industrialización, primera y segunda, y luego con el ascenso de Estados Unidos dominando el mundo. Por lo que hoy uno de los puntos fundamentales es hasta qué punto el eje formado por Irán, por Rusia, por Corea del Norte y con China en la sombra, es solo ellos, son solo ellos los que vienen a amenazar el régimen actual, o es todo el sur global el que empieza a mirar que es su momento, que han estado esperando prácticamente 500 años y viene un movimiento para decirle a Occidente, se acabó, las reglas han cambiado, ahora vamos a hablar de tú a tú, eso ahora mismo está lejos, pero el inicio de eso puede haber sido lo que ayer volvimos a ver después del ataque de abril de Irán, es un cambio en el modelo. 8:06 de la mañana, el punto fundamental viene alrededor de cómo empieza a moverse la respuesta. Será en los próximos días, será importante, golpeará estructuras petrolíferas, West Texas 2% arriba, Brent 1,5% arriba, y el otro punto fundamental es este mapa. Mírenlo, alrededor de cómo ayer saltaban las alertas en todo Israel, después de un ataque que Estados Unidos ha considerado ineficaz y que no ha conseguido los objetivos que buscaba. Irán ha dicho que ha terminado la operación siempre que Estados Unidos, que Israel no conteste y siempre que Estados Unidos, Francia, Reino Unido no se inmiscuyan en lo que está sucediendo. Es la cuestión de empezar a ver si hay unos hermanos mayores, unos primos de Zumosol, que siguen controlando las relaciones internacionales o el mundo ha cambiado. E Irán está diciendo, el mundo ha cambiado. Si te inmiscuyes, serás parte y por tanto podrás ser atacado. De ahí viene el elemento fundamental esta mañana. Irán ya le mira de cara a cara a Estados Unidos, a Reino Unido, a Francia, diciéndole que no se impliquen tras atacar a Israel. Ayer Biden, que estaba en un área de seguridad de la Casa Blanca, sí estaba comprobando, observando de qué manera Estados Unidos también ayudaba a tirar los misiles al suelo. Pero el punto fundamental es este mapa alrededor de cómo las alertas saltaban por prácticamente todo Israel y venían a poner encima de la mesa que el ataque era brutal por parte de Irán, a plena luz del día europeo, mirando sobre todo si Israel tenía capacidad de destruir todo. Todo sí, se habla del 90, del 95%, pero llegaron a conseguirse objetivos sobre todo militares. Desde Irán se dice que uno de los objetivos era acabar con F-35, con unos F-35 israelíes, que son los que estaban atacando tanto a Hamas como a Hezbollah, tanto en Gaza como en el Líbano. ¿Qué es lo que tenemos esta mañana en la fotografía colateral? Es decir, en el Líbano, que en ese entorno del Líbano las peleas, las batallas, el movimiento de esta mañana ya es en territorio libanés, entre milicias de Hezbollah e Israel en territorio libanés, no fuera esperando a entrar, ya es dentro del territorio libanés. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo se empieza a ver una fotografía de un mundo en guerra que ha dejado por supuesto a un lado ya el entorno de la guerra de Ucrania por la importancia que tiene, lo que puede suceder sobre todo con un elemento que todavía no está atacado, el estrecho de Hormuz. Lo que ahora mismo está valorando el precio del petróleo, es decir, los inversores, es hasta qué punto el ataque de Israel, que dice que va a ir directo contra entornos petrolíferos iraníes, no va contra el estrecho de Hormuz, o no viene a bloquear de manera derivada el estrecho de Hormuz. Es decir, ataca a Israel, a Irán, pero en ese ataque a Irán a entornos petrolíferos,
Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, que puede volvernos el fantasma de la inflación, puede volvernos toda la situación petrolífera alrededor de unos precios de la energía que golpeen a Europa en el momento del invierno y que pueda afectar a la economía en el momento en el que la inflación se ha desplomado, pero la economía está muy débil. El peor escenario para Europa, ahora mismo, sería un movimiento inflacionario hacia arriba por culpa de un petróleo que se fuera a $120, $125, con el estrecho de Hormuz cerrado, con el 25% del petróleo bloqueado por la guerra entre Irán e Israel, y una Europa que te entra en el invierno muy lastimada económicamente, como hemos visto en los PMIs, en los Profit Warning de Volkswagen, en el Profit Warning de Stellantis, en la situación de BMW, en la industria automovilística, pero no solo en la industria automovilística, sino en la industria en general, por culpa de los altos precios de la energía en el inicio de la guerra de Ucrania, y la vuelta de esos precios inflacionarios puedan golpear a Europa en el peor momento, cuando intenta levantar la cabeza con una caída de los tipos de interés. El Banco Central Europeo debería dejar de bajar tipos, debería romper con el movimiento de bajada de tipos, y eso ahogaría la economía europea. Cuidado a la fotografía para Europa de estrecho de Hormuz. Por eso Biden, que ya estaría hablando con Netanyahu, vaya final de mandato de Biden, empezaría a calibrar que el ataque no dañe todavía más lo que está sucediendo en Europa con el estrecho de Hormuz. Ahora mismo solo hay una clave: estrecho de Hormuz, estrecho de Hormuz, estrecho de Hormuz. Si el estrecho de Hormuz se colapsa y el petróleo se va hacia arriba en torno a un 25%, cuidado con la fotografía del petróleo, ¿eh? Cuidado con la fotografía del petróleo. Israel ya ha dicho que el ataque con misiles perpetrado por Irán ha sido grave y tendrá consecuencias. Han escuchado a Netanyahu prometiendo tomar represalias contra Irán. Cometió un error esta noche y pagará por ello. Esta es la imagen, esta es la frase que suena y resuena alrededor de cuál va a ser la respuesta de Netanyahu, de Israel, alrededor del ataque de Irán. Porque Irán ha dicho que ha terminado su ataque, como dijo en abril, siempre que Israel no responda. ¿Qué pasó en abril? Israel respondió, pero parecía con Playmobil en lugar de con misiles. Y entonces Irán dijo, no lo considero ni un ataque. Y se acabó todo. La diplomacia estadounidense, que sí tiene efecto en Israel, se ha visto que en Oriente Próximo acaba de perder todo su efecto, en Israel sí tiene efecto, le está pidiendo que mida, que calcule a quien ni ha medido ni ha calculado desde el 7 de octubre del año pasado. Con lo que estamos, dice Guterres, y no se puede más que suscribirlo, en el abismo, al borde del abismo. Si Israel responde no como hizo en abril, sino con una dureza todavía mayor, Irán respondiendo nos puede llevar ya a un enfrentamiento abierto, a una guerra total. Irán supuestamente le habría dicho a Estados Unidos que no quiere una guerra total, pero todo tiene peros en la vida. No quiere una guerra total siempre que Israel cese ya el movimiento que está haciendo en Oriente Próximo. Si Israel ataca de una manera cuantificada, no como la de abril, a Irán promete volver a atacar a Israel y entrar ya ahí sí en un entorno de guerra total. El ataque con misiles es una respuesta, dice Irán, decisiva contra la agresión de Israel, dice el presidente iraní Pezeshkian, y a partir de ahí Irán dice que solo atacó objetivos militares. Dice Irán que alcanzó el 90% de los blancos que iba a atacar. Israel dice que es al revés, que ha detenido el 90%, más del 90% de los ataques, de los misiles lanzados por Irán. Y ayer hubo debate entre J.D. Vance y Wolf, vicepresidentes o posibles futuros vicepresidentes en Estados Unidos. La clave fundamental alrededor del debate fue la pérdida del poder de disuasión en la región por parte de Estados Unidos. Vance apoya la respuesta de Israel, Wolf dice
que va a haber consecuencias. Mucho más tibio Wolf, demócrata, alrededor del apoyo a Israel. Vance, sin ningún síntoma de vacile alrededor de la respuesta, sino directamente que se apoya o que apoya la respuesta de Israel que vaya a hacer. Pero la clave fundamental es esa: pierde su poder de disuasión Estados Unidos en la región, y ayer, en ese debate entre vicepresidentes, circulaba en el ambiente, en ese mensaje, lo que estaba sucediendo alrededor de esa pérdida de poder por parte de Estados Unidos. Ojo a lo que acabamos de ver también aquí en última hora, en Copenhague, ha sido hace unos minutos, a las 8 de la mañana, 2 explosiones cerca de la embajada de Israel en Copenhague, que marcan también la tensión en este inicio de la mañana, en el que se espera saber cuándo, cómo va a ser la respuesta de Israel. La policía danesa dice que ha habido 2 explosiones cerca de la embajada de Israel en Copenhague, que está investigando. Miren el siguiente gráfico alrededor de cómo Masoud Pezeshkian, en esa primer ministro iraní, en esa declaración que le estaba comentando en las claves del mundo en guerra, dice el detalle, dice: sobre la base de derechos legítimos y con el objetivo de lograr la paz y la seguridad para Irán y la región, se dio respuesta decisiva a la agresión del régimen sionista. Esta acción fue en defensa de los intereses y de los ciudadanos de Irán. Que Netanyahu sepa que Irán no es beligerante, pero se opone firmemente a cualquier amenaza. El mensaje es directo a Netanyahu, lo están viendo, ¿no? Que Netanyahu sepa que Irán no es beligerante, pero se opone firmemente a cualquier amenaza. Este es solo un rincón de nuestro poder. No entres en un conflicto con Irán, que es lo que se ha hablado mucho durante las últimas horas, sobre todo en el entorno iraní. Que el último mensaje de Netanyahu no iba dirigido a Irán, iba dirigido a los ciudadanos de Irán, a los que les daba el mensaje alrededor de cómo él les iba a liberar del régimen iraní. De tal manera que fíjense que luego ha venido la respuesta, el ataque de Irán, y la respuesta de Pezeshkian viene marcando directamente la figura de Netanyahu. Si se fijan en el tuit, ni tan siquiera aparece el término Israel. Sí aparece sionista, régimen sionista. Pero cuando tiene que referirse a Israel, no se refiere a Israel, se refiere a Netanyahu. Que Netanyahu sepa. Última hora importante, como están viendo esta mañana, las sirenas suenan de nuevo en Galilea y vuelve a instarse a los ciudadanos a acercarse, a ir hacia los refugios. Ojo al movimiento de última hora también esta mañana, las sirenas vuelven a sonar en Galilea. Se insta a los ciudadanos a acudir a los refugios de manera inmediata, sobre todo por la fotografía alrededor del Líbano y de los ataques que puedan llegar desde el sur del Líbano hacia Israel. Ojo al movimiento de esta mañana, que frente a lo que se pudiera pensar de que ayer había terminado el clima de tensión, este no hace más que dispararse. Para los que acaben de llegar, West Texas 2% arriba, petróleo Brent 1,5% arriba, y vamos a ver cómo vamos al inicio de la jornada. Fotografía que nos va marcando Brent 1,39, West Texas 1,55, 70,91, llegado a estar en el entorno del 2%. Tenemos una caída del oro del 0,78% a 2.669, después de tocar máximos históricos otra vez. Nuevo máximo histórico del oro en el contexto o en el entorno de lo que está sucediendo. Aquí tienen lo que estábamos viendo en Galilea. Hezbolá bombardea con fuerza la frontera de Israel con Líbano. Ojo al movimiento de última hora esta mañana, esas sirenas sonando ya en Galilea, la fotografía alrededor de cómo Hezbolá ya bombardea con fuerza la frontera de Israel con Líbano. Vamos a ver también si tenemos imágenes de la frontera en la zona del Líbano, para ver cómo se está viendo ahora mismo en los próximos minutos, así podemos encontrarla, la fotografía esta mañana en la zona de Galilea, en la zona también más cercana a el Líbano, a la frontera del Líbano. Miren la siguiente diapositiva alrededor, la siguiente imagen alrededor del mensaje de Netanyahu anoche. Irán cometió un gran error esta noche, lo pagará, lo veíamos antes, el mensaje de Netanyahu directo, con ese mensaje que hemos visto al principio de estas claves del día, alrededor de cómo ve que Israel tiene y va a responder. Miren la siguiente
imagen alrededor también esta mañana de cómo Guterres, Naciones Unidas, ha entrado también en la fotografía, condena esta escalada en Oriente Próximo, en un conflicto que dice escalada tras escalada, escalada tras escalada, siendo el elemento fundamental esa escalada tras escalada. Esto tiene que parar. Necesitamos un alto al fuego. ONU es el elemento fundamental del cambio de régimen. Es el elemento fundamental del cambio de régimen. Miren la siguiente noticia alrededor de cómo el país dice la invasión israelí del Líbano acelera el desprestigio de Occidente ante el sur global. Linquemos el tuit de Guterres, que se asemeja a un hombre en medio del desierto gritando solo porque no hay nadie a su alrededor. No sabemos si quiere agua o que vengan a rescatarle, pero es como un hombre gritando en medio del desierto sin que nadie pueda escucharle porque están a miles y miles de kilómetros. Pues así está el mundo alrededor de Naciones Unidas. Es triste, pero la realidad es que no está funcionando. Y ayer ya les comentábamos, hay un momento donde ese multilateralismo de la antigua ONU, la Sociedad de Naciones, fracasó de una manera estrepitosa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas, la ONU, nació para intentar arreglar los problemas alrededor de lo que no había podido arreglar la Sociedad de Naciones, que era básicamente que no conseguía que nadie le hiciera caso. Y lo que empezamos a ver es que nadie le hace caso. Hay una resolución que no cumple nadie porque no quiere Estados Unidos. Cuando no quiere China, hay una resolución que tampoco cumple nadie porque tampoco la quiere China. Si no la quiere Rusia, tampoco la tiene Rusia. Oiga, ¿se han planteado que el Consejo de Seguridad no sirve para nada? Que es simplemente un modelo de veto, veto y veto. ¿Que para qué quieren el Consejo de Seguridad si no funciona? Guterres está diciendo lo que tiene que decir. Se necesita un alto al fuego inmediato, pero no solo en la guerra entre Israel y Hamás, el Líbano e Irán, también en la guerra de Ucrania. Se necesita un alto al fuego general. Estamos entrando en un mundo en guerra, pero no en guerras localizadas. Lo que nos estamos perdiendo en la fotografía es que caminamos a una guerra total. Es que lo que se está abriendo son los inicios de una guerra ya mundial, basada en dos bloques, como las anteriores. Por lo que urge llamar ya a intentar frenar un movimiento que no solo en Oriente Próximo, también en el entorno de la guerra de Ucrania es necesario sentarse e intentar hablar. Las FDI, las Fuerzas de Defensa israelí, vamos, el ejército israelí, para que poner otro nombre, ataca posiciones del sur del Líbano, de tal manera que tenemos ya esta mañana no un movimiento de pausa, sino un conflicto abierto todavía más, ya, o mirando otra vez al Líbano desde Hezbolá. Miren las imágenes en directo, donde ya se pueden ver, son imágenes de Beirut, donde ya se puede ver esta mañana que frente a lo que pudiera pensarse que el ataque de Irán podía frenar las hostilidades, estas no hacen más que avanzar. Imágenes en directo de Beirut, las FDI, las Fuerzas de Defensa israelíes, atacan posiciones del sur del Líbano a estas horas, marcándonos el camino de lo que dice Guterres, escalada tras escalada, escalada tras escalada. Son las imágenes del directo de lo que está sucediendo ahora mismo en Israel. Este tuit nos marca el camino de que no está funcionando la ONU y no está funcionando, miren, volvamos a la noticia del país, por una clave que se nos está quedando al lado de la fotografía, como escondida, como en una parte donde no queremos mirar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hasta qué punto lo que estamos viviendo no son los ecos finales de una época que empezó hace prácticamente 500 años, donde primero llegó la colonización de un mundo que no conocía a Occidente, aunque conocía pero que lo quería colonizar, América, luego aumentó también todo ese movimiento colonial en África, luego vino esa descolonización, pero vino por en medio una revolución industrial que se quedó solo en Occidente, generando la riqueza y generando el poder en Occidente. Luego llegó el ascenso de Estados Unidos, cuando Reino Unido vio que ya decaía, después de que hubiera decaído
también el Imperio Español, y a partir de ahí ha venido una fotografía de que Occidente ha mantenido 500 años, mientras el sur global, mínimo 500 años, mientras el sur global esperaba su momento y veía cómo había una bota pisándole el cuello y cómo no podían ir a más, porque el primer mundo, Occidente, lo que estamos en Europa o en Estados Unidos o en Japón, que tuvo su momento de intentar dar paso al sur global, prefirió quedarse en el club de la primera división y dejar lo que hoy llamamos el sur global o los emergentes en otro momento. ¿Cuál es el cambio fundamental? El sur global ahora sí espera que las estructuras cambien. De tal manera que la noticia del país no es menor, porque pone el foco en el elemento fundamental. La invasión israelí del Líbano acelera el desprestigio de Occidente cuando ayer Estados Unidos intenta diplomáticamente frenar la respuesta de Irán. Irán le dice haber hablado antes. Que te hagan caso en el otro lado de la frontera. Y lo que vemos es, y está muy bien enfocado el posicionamiento del país, alrededor de cuál es la clave fundamental de fondo. No los árboles, sino lo que hay detrás. Lo que hay detrás de los árboles, que son las dos guerras que se están moviendo ahora mismo. New York Times dice Irán habría preparado ya cientos de miles, ayer hubo 200, cientos de miles de misiles en caso de ataque de Israel o de Estados Unidos, cientos de misiles. Según New York Times, Irán ha preparado cientos de misiles en caso de ataque de Israel o de Estados Unidos, según el New York Times. Como ven, la mañana viene muy acelerada de información alrededor de la clave fundamental. Solo hay una, que es Israel, Irán, y si ese clima de tensión hace saltar a todo por los aires, empezando por el petróleo. Pero les decía, está muy enfocado que una parte del conflicto que ahora mismo se mueve y de que la ONU no funcione es que hay una serie de países que ven que la ONU es una estructura de un régimen pasado. Oiga, usted me habla desde un Consejo de Seguridad que ustedes mismos se han creado para decidir ustedes mismos y en el que a mí no me dejan entrar. Me dejan ir a la Asamblea General de invitado, pero luego al club de lujo, al de los 5, ahí no me deja usted ni entrar ni votar. Pero yo quiero estar ahí. Yo quiero que se me escuche. Y quiero que se vote de verdad, que si hay una resolución votada de Naciones Unidas para la creación de los dos estados, dice el sur global, se cumpla. Y si no, ciérrenla. Ciérrenla. Como en la Sociedad de Naciones, no sirve, fuera. Pero si sirve, que incluya a todos. De tal manera que el desprestigio de Occidente es la clave fundamental que ahonda detrás de lo que está sucediendo. El desprestigio de un Occidente que no ha sabido poner orden en su lado cuando ha podido. Lleva 60 años, para decir que aquí hay una resolución. Cúmplela. Cúmplela. De tal manera que, cuidado, a la fotografía es mucho mayor de lo que se está viendo solo en el conflicto, que ya es mucho, entre Irán y sus milicias e Israel. Hay un problema mayor detrás. Y es el sur global. Entiéndanlo, un problema como que ya vienen a decir, oye, se acabó la broma, ¿no? Que ya llevamos bastantes años, décadas, siglos, esperando que abráis. Que esto no sea vuestro jueguecito. Que esto no sea vuestro cortijo. Que esto no sea un entorno donde solo vosotros importáis. Con lo que, cuidado a esta fotografía, bien planteada esta mañana, a mi entender, por el país, poniendo el foco donde de verdad está. Porque hay muchos países detrás esperando el cambio de modelo. Por una razón o por otra, que haya un cambio de modelo. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar eternamente, piensa el sur global, a que a vosotros os parezca bien, por no decir otra cosa, dejarnos progresar. Habéis contaminado en la revolución industrial, ahora nada, ahora no podemos, ahora sí, ahora inteligencia artificial, pero a ti no te doy chips, ahora quiero verde y además quiero que me des todo tu litio y demás, ya lo explotas tú y me lo das. Oiga, pero ¿usted qué se cree? ¿Que estamos en el colonialismo del siglo XXI? ¿O qué? Es un no parar esto. Irán cancela todos los vuelos hasta el jueves, es decir, esperando que en las próximas 24 o 48 horas llegue el ataque por parte de Israel. Irán cancela
todos los vuelos hasta el jueves, esperando, como les digo, ese movimiento de Israel de respuesta al ataque de los 200 misiles balísticos de la jornada de ayer. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo Aznar en una conferencia ha dicho en las últimas horas: si Israel no gana, la próxima batalla será en las costas del sur de Europa. Ojo, porque esto entronca también con el sur global. Es decir, no estamos hablando de un conflicto solo localizado en Oriente Próximo, sino que estamos hablando de una escalada del conflicto que vuelve a tener, cuando parecía imposible en el imaginario colectivo europeo, un entorno de guerra que ya sacude las fronteras europeas, pero que amenaza con entrar directamente en el corazón europeo. Cuando todo parecía indicar que la creación de la Unión Europea, que todo el movimiento para linkar Europa a Estados Unidos, lo hemos dicho mucho aquí en el programa, para someterla económicamente en algunos casos, pero con un objetivo final, que era sobre todo impedir que volviera a haber en el entorno europeo un entorno de guerra como el vivido en el siglo XX, en el trágico siglo XX. Lo que empezamos a ver ahora mismo es un movimiento en el que vuelve a caminar el entorno de una Europa que está, pero tomada. Empieza con dos conflictos ya en el área este de Europa, la guerra de Ucrania, el conflicto que se empieza a ver ya en el entorno de Israel ya abierto, ya escalado, y una fotografía que Aznar ya empieza a centrar ¿dónde? En las costas del sur de Europa. De tal manera que Aznar, el presidente español, pone la fotografía clave, el foco, en el punto fundamental. Si Israel no vence, dice Aznar, en la guerra contra Irán y sus milicias, cuidado, porque el próximo entorno va a ser Europa. Aquí habría que matizar algo. ¿Hasta qué punto no está ya en Europa? ¿Hasta qué punto no tenemos ya ese conflicto a las puertas de Europa, pero pisando territorio europeo? Por lo que cuidado a la fotografía del sur global, cuidado a la fotografía de una ONU que no funciona, cuidado a la fotografía que nos plantea Aznar. Si Israel no gana, la próxima batalla será en las costas del sur de Europa. Fíjense en la profundidad de lo que está diciendo. Está diciendo que Europa camina hacia un mundo en guerra en el que va a ser el elemento fundamental de la contienda bélica. Algo que Europa quería no olvidar solo, sino dejar completamente en el pasado. Macron, que ha estado apoyando a Israel, ven aquí en última hora, es una mañana brutal de información continua. Macron exige a Israel que detenga los ataques al Líbano. Miren el contexto, Macron anuncia una conferencia de apoyo al pueblo libanés y le pide a Israel que frene. Porque ¿cuál es el tema que está viendo Macron? Puede ganar o no ganar, pero un alto el fuego y una cumbre de paz sí que pone directamente esto en barbecho. Por lo que Macron da el siguiente paso. Oiga, hagamos una conferencia en apoyo al pueblo libanés, pero Israel frena de inmediato los ataques al Líbano, es decir, a Hezbollah, es decir, a Irán. De tal manera que, cuidado, Macron, que había estado apoyando enérgicamente a Israel, condena ahora enérgicamente el ataque de Irán a Israel, pero le pide a Israel que camine hacia un alto al fuego. Miren la siguiente diapositiva, la siguiente imagen, alrededor de un informe de la Fundación para la Investigación Estratégica. Dice la sombra de la guerra entre Israel e Irán. Miren el siguiente detalle. Es un informe que ha estado moviéndose muchísimo desde que ayer Bloomberg hiciera referencia a él. Dice: la Guerra Fría, llama así o empieza así el término del think tank, entre Irán e Israel no es un secreto. Los dos están involucrados en una batalla de operaciones especiales, asesinatos selectivos y ataques con drones. Aunque Tel Aviv no tiene la costumbre de hablar de sus operaciones extranjeras, dice: el nivel de conflicto es tal que el ex jefe del gabinete israelí, Aviv Kojavi, admitió que Israel lleva a cabo una operación contra Irán aproximadamente todos los meses. Todos los meses.
Dice, Israel ha gastado 2.000 millones de dólares para la preparación de un conflicto abierto con Teherán. Sin embargo, las fuerzas israelíes no pudieron detener la primera ola de ataque del movimiento de Hamas el 7 de octubre. Los activistas palestinos neutralizaron el sistema de vigilancia fronteriza de Gaza y luego llevaron a cabo un ataque complejo que recuerda a las operaciones de la Fuerza Al-Quds de la Guardia Revolucionaria. La hipótesis de una participación iraní en el ataque de Israel es ampliamente compartido por los analistas israelíes. Va a ser un año del 7 de octubre, estamos a 2 de octubre, caminamos hacia el aniversario del 7 de octubre, que no se ha perdido en los últimos casi 325 días del imaginario colectivo israelí. Esto, que quien de verdad atacó fue Irán, a través de una milicia suya. De tal manera que si Israel había prometido venganza, la venganza se está produciendo ahora. No cuando atacó en el fondo a Hamas en Gaza. Era simplemente un primer paso. La venganza se está produciendo ahora, en estos momentos. Dice, en mayo de 2003, Tamir Pardo, comandante de la unidad Arco Iris del Mossad y futuro director de la inteligencia extranjera y las operaciones especiales de Israel, presentó al foro del alto mando 3 opciones para detener el programa nuclear de Irán. Primero, conquistar Irán. Segundo, provocar un cambio de régimen de Irán. ¿Se acuerdan el mensaje de Netanyahu de ayer en el que apuntaba al pueblo iraní? Tenéis que acabar con el régimen. Estamos para apoyaros. Ese mensaje de Netanyahu iba en esta segunda línea. La primera, conquistar Irán. Empiezan bien. La segunda, provocar un cambio de régimen de Irán. En el mensaje ya está metido ese cambio de régimen. Tercero, convencer al régimen actual de que el precio de continuar con el proyecto nuclear, aquí está la clave, es mayor que lo que puede ganar al detenerlo. Y para eso hay que ponerle contra la pared. Hay que llevarle contra la pared para que diga, déjalo. Déjalo. ¿Cuál es el riesgo? Rusia. El riesgo es que Rusia, socio de Irán, e Irán, socio de Rusia, una los dos conflictos, entiéndame, una los dos conflictos, y le diga, yo tengo armas nucleares. Tú dame todo esto para la guerra de Ucrania, que necesitas para la guerra contra Israel. Con lo que, fíjense, los 3 escenarios son la clave de lo que está en la cabeza de Netanyahu. El primero, conquistar Irán. El segundo, provocar un cambio de régimen en Irán. Eso está ya caminando. El tercero, convencer al régimen. Si no ha funcionado los 2 primeros, el primero es el que quieren, que es el de conquistar Irán. El segundo, de provocar un cambio de régimen, es un mal menor. Un régimen controlado por ti es lo mismo que si hubieras invadido, entiéndame. Lo controlas igual. Hombre, no lo has invadido, no tienes allí a tu población ni a tus fuerzas de ocupación, pero tienes a tu gente gobernando, porque son tuyos. Una vez que los 2 no se pueden, el tercero es la clave fundamental. Hay que disuadir de tal manera a Irán, según la inteligencia israelí, para convencer al régimen actual, no a Irán, al régimen actual de Irán, de que el precio de continuar con el proyecto nuclear es mayor que lo que pueden ganar al detenerlo. El realismo impulsó la elección de la tercera opción. Miren lo que dice el informe de este think tank, de este centro de estudios. Miren la siguiente diapositiva, en la que dice, Irán siempre ha sido un objetivo favorito de Benjamín Netanyahu. Desde que se convirtió en primer ministro, la seguridad, ese bitacón, ha estado en el centro del discurso. La influencia de Teherán sobre las facciones palestinas y la comunidad chiita en Oriente Medio pone a Tel Aviv al alcance de los cohetes y misiles. El tema recurrente repetido por Netanyahu de una lucha existencial contra la negación iraní de la legitimidad de Israel también se ha alimentado por los avances en el programa nuclear de Irán. Y dice, los ataques encubiertos, tercer párrafo, encubiertos comenzaron en 2010 con la infiltración del malware Stuxnet en las centrífugas de enriquecimiento de uranio de Irán.
Más recientemente, el ministro de Defensa iraní anunció el 31 de agosto del 2023 que había frustrado una operación compleja del Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior israelí, destinada a introducir componentes defectuosos en el proceso de producción de misiles de Irán. Claro, lo que no sabían es que lo habían puesto en los walkie-talkies y en los buscas. Se había descubierto una red de infiltrados que operaba en territorio iraní. Miren la siguiente diapositiva. Alrededor de cómo dice, hay dos escenarios. Escenario 1, Irán e Israel saben táctica e intuitivamente que no tienen interés en provocar un escenario en el peor de los casos. La confrontación continua en el nivel actual es un escenario, con brotes vivos de tensión como el provocado por Hamas el 7 de octubre. A pesar de los combates, la masacre de civiles, la respuesta del ejército iraní en Gaza, Tel Aviv continúa normalizando las relaciones con los países árabes para aislar a Israel. Para aislar a Irán, perdón. Las autoridades iraníes, por su parte, continúan financiando, apoyando operativamente adoctrinamiento a los principales actores de la violencia armada en Oriente Medio. La segunda hipótesis sugiere que el conflicto subregional se evitará in extremis, estamos en el in extremis, pero que el proceso de degradación de la seguridad por parte de las milicias armadas leales a Teherán continuará o incluso acelerará. O escenario 2. En un esfuerzo por calmar la situación, las principales potencias acuerdan dejar de lado sus diferencias e utilizar palancas diplomáticas para aliviar la presión. El objetivo es limitar la geografía del conflicto a las fronteras de Israel y evitar que la guerra se extienda. Por ejemplo, si Israel atacara a los mentores iraníes de la operación de Hamas, Teherán no podría permanecer inactivo, como se vio ayer otra vez. La hipótesis de un ataque israelí es un tema de debate entre los estrategas, porque la destrucción de las Fuerzas Armadas iraníes en un tiempo récord está técnicamente fuera del alcance de Israel, a menos que imaginemos el apoyo estadounidense, que tendría que ser masivo para ser efectivo. Es decir, Biden con un cierre de mandato en el que tiene que poner 50.000 millones en la guerra de Ucrania y vamos a ver si 100.000 en Israel. Pero fíjense lo que dice el informe, La hipótesis de un ataque israelí es un tema de debate entre los estrategas, porque la destrucción de las Fuerzas Armadas iraníes en un tiempo récord está técnicamente fuera del alcance de Israel. Ojo a esto, a menos que imaginemos el apoyo estadounidense, que tendría que ser masivo para ser efectivo. Aunque se ha evitado una conflagración general, no se puede decir lo mismo de la multitud de milicias y grupos armados financiados por Teherán que están involucrados en una prolongada batalla de acoso en territorio israelí. O Estados Unidos está dentro, o Irán o Israel lo tiene muy complicado que consiga derrotar a Irán con sus fuerzas. Es lo que está diciendo el informe. Posición de España, rarísima. Miren este tuit de Álvarez. Retweet y tweet. Esto está tomado ayer a las 10:45 de la noche, horario de Madrid. Lo primero que publica él es un tuit en el que dice: acabo de conversar con Naciones Unidas sobre la evolución de la situación en el sur del Líbano y nuestros militares desplegados bajo bandera de Naciones Unidas en la misión de paz FINUL. Urge un alto al fuego y evitar más pérdidas de vidas humanas. Respuesta inmediata de Israel, que tiene puesto en el foco a Álvarez y a España por la votación sobre Palestina. Oiga, ¿nos están atacando con misiles y usted pide un alto fuego? Movimiento rápido del Ministerio de Exteriores retuiteado por José Manuel Álvarez. El gobierno condena tajantemente los bombardeos de Irán contra Israel. Y foto para que, por si tienes problemas de vista cercana, de ver de cerca, el gobierno condena tajantemente los bombardeos de Irán contra Israel, por si hay alguna duda. Pero cuidado ese tuit que ha vuelto a despertar el enfado en Israel alrededor de Álvarez y España, que empiezan a tener dudas de por qué varía tanto o tiene tanto problema en hablar claro. Álvarez, que en un momento en el que se atacaba a Israel desde Irán, ponía el foco en urgir a un alto al fuego y no en condenar, dice Israel, y no en condenar. Rápidamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, retuiteado por José Manuel Álvarez, condenó tajantemente, por el lío diplomático en el que se estaba metiendo, los bombardeos de Irán contra Israel. Pero el cabreo, el enfado en Israel es enorme, con Álvarez y con España, porque queda a veces un poco colateral, pero es principal para Israel, Cuidado a esa fotografía de Álvarez. Claves del día.
Como han visto, esto es Irán-Israel, 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 intentando abrir un poco más, obturando un poco más la cámara. Irán lanza, como hemos visto, el mayor ataque contra Israel con cerca de 200 misiles en lo que Estados Unidos ve ineficaz, pero una escalada significativa. Esto es sorber y soplar. Es ineficaz, pero la escalada es significativa. Si ha sido ineficaz no hay escalada, pues sí, escalada significativa. El petróleo se disparó ayer un 5%, llegó a dispararse hasta un 5% tras el ataque de Irán a Israel. Hoy ha llegado a estar por encima o en el entorno del 2% del West Texas. Ahora está un poco más contenido en el 1,3, 1,5. Kamala Harris tiene un problema importante, claro, se nos queda un poco colateral a las elecciones americanas, pero no es menor lo que está sucediendo en Pensilvania. Por cierto, el estado donde atacaron en su primer ataque a Donald Trump, el de la oreja. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Kamala Harris, que se ha metido en un charco descomunal alrededor del petróleo, del fracking, tiene un problema a la hora de decirle a los habitantes, a los ciudadanos de Pensilvania, que ella sí confía en el fracking. ¿Por qué? ¿Estás diciendo que lo que me da de comer no te gusta o cómo? No, es que ¿qué? El es que ya está mal. Sí o sí. Trump ha dicho sí o sí. Y sabe Trump que Pensilvania es clave. ¿Qué está haciendo Kamala Harris y los demócratas? Pues meter la pata hasta el fondo. ¿Por qué? Porque si Pensilvania es clave, el fracking es fundamental. Y aunque ha intentado cambiar de opinión, modelo Sánchez, la gente no se cree, el ciudadano de a pie en Pensilvania no se cree las promesas ahora nuevas de Kamala Harris de que no va a tocar el fracking, razón fundamental del desarrollo de la industria en Pensilvania. ¿Qué puede pasarle? Que pierda Pensilvania. Y ojo si pierde Pensilvania, ¿eh? Cuidado, es uno de los swing states que pueden mover ya definitivamente la balanza hacia Donald Trump, ¿eh? Por lo que se está esmerando en, sí quiero el fracking, ya veremos cuando gane, si no cambia otra vez de opinión, pero la fotografía está alrededor de Pensilvania. La inflación que vimos ayer en la zona euro ya está por debajo del 2%, 1,8%, mientras Wall Street espera ya el dato de desempleo que veremos el viernes, que tanto Líbano, Israel e Irán nos está dejando un poco de lado el dato fundamental de la semana. Desempleo el viernes. Venimos de un 4,2 de desempleo en Estados Unidos en el dato anterior. Y saben que siempre que nos acercamos al dato de desempleo, le empieza a temblar las piernas aquí al mercado. Y llamativo, Francia rechaza alcanzar el 3% de objetivo de déficit presupuestario que tenía para 2024, 2025 como mucho. Podrá superar este año el 6% de déficit presupuestario, más que Estados Unidos, y no llegará al 3% en lugar de en 2027, en 2029. Vamos, que el Barnier ha empezado fino. Vamos a ver cómo responde el mercado en las próximas semanas, pero Francia viene con un movimiento de subida impositiva que va a tirar abajo la demanda interna y la inversión, pero viene con gastar desde el gobierno. Podría superar el 6% de déficit presupuestario este 2024 y no llegará al 3% hasta 2029. Un par de gráficos solo y nos vamos a titulares del día. Lo que se veía ayer alrededor de la imagen inflacionaria, ahí está el gráfico de la inflación, 1,8, 2,7 la CONE, la que no tiene ni alimentos ni energía, 1,8 ya, por lo que el Banco Central Europeo puede decir job done y a bajar los tipos de interés, salvo que se le disparen los precios energéticos, que son todavía el elemento que todavía se mantiene en la caída. Si quitamos alimentos y energía, tenemos la inflación más elevada. Lo que está ayudando a bajar es la energía. Si la energía vuelve hacia arriba, el Banco Central Europeo volverá a verse totalmente atado de manos. Un último gráfico alrededor de cómo en esa inflación europea uno de los elementos fundamentales es el precio de los alimentos. España y Alemania a la cabeza, arriba de cómo ha subido el precio de los alimentos en Europa. Italia y Francia ya más contenido. Pero ojo a la fotografía, que los precios, dice Bloomberg en este gráfico que comparte Holzer Zappage, dice precios de los alimentos desde el pre-COVID. Pues aquí está el tema. ¿De qué? Que la gente ha perdido un 30% de poder adquisitivo. ¿Por qué? Lo que seguro que tiene que hacer es comer. Viajar no sé si viajará, pero comer, 30%. 132 el cambio en España. 134 el cambio en Alemania. Aún así, economía española tirando hacia arriba en los datos macro, los datos micro, el guantazo es descomunal. Solo un gráfico más, que me llamó la atención ayer, creo que hay dos. Este gráfico del euro
que nos pone, es gráfico de Mining Visuals, en Gold We Trust, lo publica alrededor de cómo el euro ha perdido el valor frente al oro desde su entrada. 1 euro en miligramos de oro, fíjense cómo está el deterioro de la moneda. Global Financial Crisis aquí, que es lo de menos. Lo importante es cómo Europa, en el camino hacia ese euro, que habrá tenido muchas cosas positivas, lo que ha hecho es jugar el papel del papel moneda contra un oro que seguía ganando valoración frente a un euro que cada vez compra menos. Si ese mismo dinero se hubiera puesto en oro, se puede imaginar cómo era la gráfica. Usted tiene el dinero en euros, pues ya sabe lo que está pasando. Está yéndosele de los bolsillos, pero si lo tenía aquí. No, no lo tienes aquí. ¿A qué no pesa? Pues no es oro. Pero fíjense en la fotografía, 25 años del euro en este entorno, mirados estos 25 años, la fotografía de retroceso de valor de lo que tenemos en nuestras monedas en el bolsillo. El papel moneda en una situación complicadísima. Y ahora nos quieren clavar el euro digital para terminar de controlarlo. Pero fíjense en la fotografía, aquí está su poder adquisitivo. Aquí está. El ladrillo, el no sé qué, no. El lingote de oro. En la comparación oro frente a euro, el que tiene euros en lugar de oro tiene un lío descomunal. Gráfico de la Fed de Atlanta que nos enseña el movimiento hacia arriba por encima ya del 3%. En el último dato que hemos conocido ayer, 1 de octubre, vuelve a estar por encima del 3% el crecimiento en el tercer trimestre del 2024, ese GDP Now de la Fed de Atlanta. Y un último gráfico, ahora sí, que me pasaba ayer un compañero, un amigo de banca privada y me decía, este es el gráfico que tienes que enseñar, pues yo te lo pongo, míralo. Esto solo tiene una leyenda final, solo tiene una, que es, ¿esta vez es diferente? ¿Ustedes creen que esta vez es diferente? ¿Ustedes creen que esta vez hay algo distinto? Vivíamos los años felices, vino la burbuja.com, nos dimos un lechón del 50%, volvimos a pensar que éramos semidioses, económicamente hablando, vino la burbuja inmobiliaria, después del 50% que se habían dado ya de castañazo unos, se llevaron un 55% otros o los mismos, pero ahora es diferente. Ahora cogemos la ruta del dinero y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Si aquí nos metimos un lechón del 50%, ¿cómo es que aquí el inversor está de fiesta? ¿De verdad esta vez es diferente? Pongámoslo en perspectiva. Ahí está el Fed Rate, esos tipos de interés de la Reserva Federal. Cada vez que ha habido un movimiento, ha tenido que ser volando la bajada. ¿Por qué? Por este movimiento. Casualmente siempre ha sido, ¿cuándo? ¿En la pausa? No. En el inicio de las bajadas. Y normalmente en la segunda bajada, no en la primera. Pero miren bien el gráfico, disfrútenlo. Ahora que todavía estamos en aquella parte. Pero es un gráfico semanal. ¿De verdad esta vez es diferente? ¿De verdad somos los más listos de la clase? ¿De verdad esto puede crecer hasta el infinito y más allá? Aquí lo pensamos y no fue. Aquí lo pensamos y no fue. Aquí lo pensamos. ¿Será? Titulares del día.